Bueno, buenos días. Vamos a dar un ejemplo de los parámetros estadísticos que pusimos una actividad, pero no habíamos todavía resuelto ni de forma conceptual ni en forma de ejemplo ninguna actividad al respecto. Eh, Pusimos que nos remitíamos os remitía a la página del libro donde venía la fórmula, pero es conveniente dar alguna actividad para que la tengáis de referencia. Bueno, pues vamos a ello. Vamos a suponer que estamos trabajando con una distribución. Vamos a poner aquí los datos. Se trata de las puntuaciones de un test. Es el ejemplo que trae el libro, la página 174. Puntuaciones de un test. Vale. Bueno, pues en las puntuaciones de un test, ¿no?, van de 0 a 5 los valores de la variable. Le preguntamos, se trata de como una prueba a 288 personas. 288 personas. Claro que, bueno, puede ser un test de un examen o puede ser un test simplemente para comprobar si, no sé, puede ser test de alcoholemia, un test cualquiera. Los datos de la variable los vamos a poner aquí. XY va a oscilar entre 0 y 5. En este caso ya no sería un control de alcoholemia, porque un control de alcoholemia sería los datos de la variable sí o no, ¿no? O tiene o no tiene. O pasa, digamos, el test o no lo pasa. Bueno, vamos a suponer un test, se le pregunta a una serie de personas y estos son los datos posibles que se pueden obtener, que se obtienen de 0 a 5. Las 288 respuestas, pues yo la tendría colocada una tras otra, pero ya de forma resumida y ordenada en una tabla sería como sigue. Estos son datos que nos da la actividad. Hay 12 personas que tienen un 0, 31 tienen un 1, 86 tienen un 2, 92 tienen un 3, 48 un 4 y 19 un 5. Puede ser un test de puntuación. Un examen, por ejemplo, va puntuado de 0 a 5. Y aquí hay el número de personas que obtienen estas, digamos, notas. Vale, estos son los datos que nos da el ejercicio y nos piden ya de forma colocada en forma de tabla de frecuencia y nos piden haya la media, haya la varianza, haya la desviación típica y haya el coeficiente de variación. Esos 4 parámetros estadísticos, esos 4 valores. Media, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Y me van a servir para estudiar la distribución de los datos que yo he obtenido y ya me va, a partir de ahí yo voy a ir calculando estos parámetros y obtendré finalmente algún tipo de conclusión del estudio realizado. Bueno, pues venga, vamos a empezar con la media. Para ello tengo que hacer aquí una nueva columna. A esta tabla le vamos a ir anexando columnas auxiliares para ir calculando estos valores. Cada uno tiene una formulita que ahora iremos colocando. Vamos a multiplicar xy por fi, porque la media, vamos a poner ahí en la suma, sumatorio, la suma de xy por fi partido por el número total de datos. El número total de datos, la n, es 288. Serían 288 personas que le he preguntado y 288 resultados que he obtenido. Y colocados de forma ordenada están aquí. ¿Vale? Bueno, pues esta y de aquí, el xy, la y es un índice que varía, pues, este es el x1, el x2, el x3, el x4, el x5 y el x6. En este caso varía de 1 a 6. Este sería el F1, este I vuelve a ser el índice, este es el F1, el F2, el F3, F4, F5 y F6, simplemente para indicar que es un índice. Bueno, XY por FI será este por este, sería X1 por F1, lo pongo aquí, 0, 1 por 31, 31, 2 por 86, 172, 3 por 92, 276, 4 por 48, 192 y 5 por 19, 95. La suma de todo, 766.
Aprovechamos que tenemos ya los cálculos hechos en el ejemplo del libro. Bueno, la media, el sumatorio de xy por fi entre n será la suma de esta columna, es decir, de esta columna o la suma, 766, y lo divido entre el número total de datos recogidos, 288. Y este resultado sale 2,66. Esa es la media. Vamos con la varianza, var o varianza, v, como queráis. Esta lleva la fórmula sumatorio de, se puede hallar de dos formas. Lo que vamos a hacer es fi por xy al cuadrado partido por n menos la media al cuadrado. Entonces tengo que, para hacer cumplir esta fórmula, tengo que primero la xy elevarla al cuadrado, luego multiplicarla por fi, sumar esa columna y dividir entre n, y luego restarle la media al cuadrado. Entonces primero xy al cuadrado. Trazo aquí una columna auxiliar con xy al cuadrado. ¿Vale? Después de xy al cuadrado vendría multiplicar por fi. Fi por xy al cuadrado. Xy al cuadrado son los valores que están ahí al cuadrado. 0, 1, 4, 9, 16, 25. Multiplicar fi por xy al cuadrado, multiplicar la segunda por la cuarta columna. Y voy a obtener 0, 12 por 0, 0, 31 por 1, 31, 86 por 4, 344, 828, 768 y 475. Y esto suma en total 2446. Esa es la suma de fi por xy al cuadrado, que será este valor de aquí. Entonces esto es 2446 entre la n, 288, menos la media al cuadrado, 2,66 al cuadrado. Se con la calculadora y esto sale 1,42. Esa es la varianza. Desviación típica, que se suele poner en lugar de t normalmente el símbolo griego sigma, es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, la raíz cuadrada de 1,42. Para este valor, para este parámetro no tenemos que añadir columnas a la tabla. La raíz de 1,42 aproximadamente 1,19. Y el coeficiente de variación y último parámetro a estudiar es la desviación típica, sigma, desviación típica entre la media, es decir, 1,19 entre 2,66. Y esto da aproximadamente 0,447, que en tantos por ciento se suele poner multiplicando por 100, 44,7%. ¿Vale? Este parámetro, el último, el coeficiente de variación, sirve para comparar, digamos, distintas distribuciones, para ver un poquito al estudiar las distribuciones, pues la variación que hay la dispersión de una población respecto de la otra, de una distribución respecto de la otra, en función del tanto por ciento que nos dé. Bueno, pues estos son los parámetros estadísticos: media, varianza, desviación típica, coeficiente de variación. ¿Qué ocurre si en lugar de los datos aislados me dieran los datos agrupados? Si tuviera datos agrupados, ¿qué diferencia habría? Si tuviera datos agrupados en intervalos, es decir, que tuviera una variable aleatoria cuantitativa continua, pues lo que tendría que hacer sería quedarme con el valor central del intervalo, que haría las veces de xy, le llamaría la marca de la clase. Por ejemplo, el ejemplo que viene en la página 175, 42,5, 53,5, nos da una distribución con una frecuencia. La distribución, datos agrupados en intervalos, el FI, la columna de la frecuencia, 53,5, 64,5. Esto puede ser, por ejemplo, no sé, el peso de una persona, 4 personas
pesan entre este kilo y este kilo, 19 personas pesan entre 53,5 y 64,5, etcétera. Bueno, entonces, para hallar la media, la variación, desviación típica de coeficiente de variación, ¿cómo procedo en el caso de datos agrupados, no datos aislados, como aquí? Bueno, pues ¿quién haría las veces del XY para poder calcular la media, por ejemplo? Bueno, pues el XY sería, pondré aquí una columna auxiliar, el XY, columna X sub Y, sería el punto medio de cada intervalo. ¿Y el punto medio cómo se calcula? Pues sumando los extremos y dividiendo entre 2. Con estos dos pues serían 96, que sería 42,5, 53,5, 96, entre 2 sería 48. De 53,5 y 64,5 serían 118, que entre 2 sería 59. Y así podría continuar. Y ya una vez que tenga la columna XY y la FI, pues ya procedo igual que con estas dos, haría las que me hicieran falta para hallar todos los parámetros restantes, ¿vale? Pero cuando me viene en intervalo, yo saco el XY, que se llama marca de la clase, como el punto medio de cada intervalo. El punto medio de cada intervalo, que es sumar los extremos y dividirlo entre 2. Bueno, pues eso es todo y ya pondremos alguna actividad. Venga, hasta luego.